Queridos hermanos, hace varios domingos atrás que el Evangelio de Lucas, propio de este año litúrgico, nos está presentando esa ascensión, esa caminata que Jesús hace decididamente, como dice el Evangelio, hacia la ciudad de Jerusalén, donde va a entregar voluntariamente la vida y va a resucitar por todos nosotros. Y en el evangelista Lucas, a lo largo de ese camino, se van sucediendo distintas enseñanzas y escenas que Jesús nos acerca para que nosotros, igual que Él, caminemos decididamente en nuestra vida cotidiana, sabiendo que la meta es Él mismo. En el día de hoy, de lejos a Jesús le gritan estos leprosos. Nosotros sabemos por la Sagrada Escritura que la enfermedad de la lepra era una enfermedad muy grave para la época y bochornosa al mismo tiempo, vergonzosa y también sumamente triste. Los leprosos eran considerados aquellos que tenían alguna enfermedad en la piel, que hoy, gracias a Dios, estas enfermedades son fácilmente superables. En la época de Jesús, cualquier enfermedad de la piel era considerada lepra. Y no solamente era considerada esta enfermedad de cuidado, sino que además el leproso era un impuro. No podía vivir con los demás, ni tampoco podía acudir al templo. Y tan es así que muchas veces cuando iba un leproso caminando tenía que ir con una campanilla, con un cencerro para que nadie se acercara y se contaminara y pudiera contagiarse. Por eso que los leprosos vivían fuera de la ciudad y muchas veces se agrupaban alrededor de los cementerios para protegerse mutuamente, porque era una vida terriblemente triste. Por eso que estos leprosos hoy van juntos y de lejos le gritan a Jesús. Le dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. No le piden la sanación de la lepra, sino que tenga compasión de nosotros. Vivimos angustiados, vivimos solos, vivimos marginados. Cuando alguien le iba a dar de comer a un leproso, le tenía que tirar la comida para no tocarlo y no contaminarse. Ten compasión de nosotros. Y Jesús no se acerca a ellos. En otro pasaje del Evangelio Jesús toca al leproso. Acá no se acerca, pero les dice la condición de la época. Estaba mandado que si algún leproso llegaba a obtener la curación, tenía que ir a presentarse al sacerdote, y el sacerdote era el que autenticaba la sanación y le daba la autorización para que volviera a la comunidad, volviera a la vida social y le rindiera culto a Dios. Y entonces Jesús le dice: vayan y preséntense al sacerdote. Y eso es lo que hicieron, obedecieron lo que les dijo Jesús. Y en el camino descubren que han sido sanados de la lepra. Era un acontecimiento muy grande para una persona que se sentía humillada, despreciada, condenada a la muerte, sintiera que su cuerpo estaba sano. Y este hombre atina a volver a agradecer. ¿Cómo voy a seguir adelante si he recibido el don tan deseado de poder llevar una vida normal y en sociedad? Porque el hombre, por naturaleza, está llamado a vivir en sociedad. Y entonces vuelve a encontrarse con Jesús. Y dice el texto del Evangelio que volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra
dándole gracias. Hizo un acto de fe extraordinario. Lo reconoció a Jesús como Dios y se postró. No pudo seguir caminando. Necesitó venir a agradecer y a tocarlo a Jesús. Y Jesús se sorprende. Se sorprende porque eran 10 los leprosos. Y entonces uno solo vuelve y los otros 9. Y para colmo, este leproso sanado era samaritano. Los samaritanos no eran considerados prójimos para los judíos. Y entonces ese hombre extranjero lo reconoce a Jesús y no pudo seguir caminando porque era un hombre noble. Era un hombre noble de corazón. Y los nobles de corazón alcanzan la sanación máxima. Ellos al principio le dijeron a Jesús, ten compasión de nosotros. No pidieron la curación. Jesús tiene compasión y los manda que caminen por donde Él les dijo, y lo hicieron, pero este hombre comprende que la fuerza que ha salido de Jesús es la que lo ha sanado, y se postra, lo reconoce como Dios y se encuentra con Jesús. Ese es el milagro. Los otros recuperaron la salud del cuerpo, pero no se encontraron con Jesús. Fueron curados del cuerpo, pero no se convirtieron en creyentes sanados. En creyentes sanados. Este hombre creyó y fue doblemente sanado de su cuerpo, y en su corazón lo hace entrar a Jesús. Esa es la esencia del milagro de hoy. Podríamos decir correctamente que fueron 10 y uno solo fue salvado, el samaritano. Una de las virtudes que nosotros como buenos cristianos debemos saber cultivar es la virtud de la gratitud a Dios. Dice la Sagrada Escritura que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Este hombre, el samaritano, hizo hoy un hermoso camino de fe. Comenzó a caminar por donde Dios le dijo, donde Jesús le dijo. Pero no pudo seguir adelante porque sintió la urgencia de encontrarse con Jesús. Y eso lo salvó. Nosotros vivimos la época que nos toca vivir. A veces se escucha decir, ay, en mi época es la que vivimos. Nosotros estamos viviendo esta época. Nosotros somos protagonistas en este momento. Y somos creyentes, vivimos en la iglesia, pero no siempre sabemos cultivar la virtud de la gratitud a Dios, que es la que nos hace vivir, porque el corazón agradecido le da lugar a Dios, porque de verdad es humilde. A veces en la iglesia a nosotros nos enredan los proyectos y las actividades y cuantas cosas. Los proyectos, las actividades apostólicas en la iglesia tienen que nacer en la acción de gracias, en el saber volver, el tener contacto estrecho y personal con el Señor. De lo contrario, quedamos vacíos como los 9. Desapareció la lepra, pero siguieron interiormente tan vacíos como cuando gritaron. La iglesia necesita de personas humildes
que a Dios lo ponen en el lugar que corresponde. Dios es el centro de nuestra vida. Y no podemos nosotros ahorrar el volver diariamente, semanalmente, para encontrarnos con Él. Eso es lo que da la fuerza en el camino. De lo contrario, seremos cristianos superficiales, cristianos externos, cristianos porque tal vez de vez en cuando usamos agua bendita, llevamos un signo religioso y nada más. El cristiano es aquel que es humilde y siente siempre la necesidad de volver al encuentro del Señor, como estamos haciendo nosotros hoy domingo. Hemos vuelto, hemos hecho que nuestras actividades normales hagan silencio para volver a tocar su palabra, a tocar el cuerpo de Cristo, a arrodillarnos delante de Él, porque eso es lo que da vida. Pero también nosotros somos ciudadanos cristianos, y como ciudadanos cristianos también tenemos en ese caminar ciudadano de cada día saber de dónde venimos. Una manera de morir es desconocer de dónde nosotros venimos. En estos días hemos escuchado en las noticias que una ciudad de nuestra Argentina ha tenido que blindar las iglesias, están blindadas las iglesias. ¿De dónde venimos los argentinos? Hemos recibido la gracia por excelencia de que Cristo se nos ha anunciado. Y a veces, en la vida diaria, vivimos como argentinos, tal vez, como si Dios no existiera. Y así nos va, porque no volvemos. No somos capaces de arrodillarnos delante de Dios para suplicarlo a Él que Él entre, que Él sea nuestro. Y así nos va. Las grietas son consecuencias de la pérdida de memoria. El samaritano no perdió la memoria. Supo quién le había dicho que fuera el sacerdote y habrá pensado el samaritano, este hombre que me ha mandado a ver al sacerdote no es cualquiera. No me lo puedo perder. Y no volvió a enredarse alrededor de los cementerios, porque los leprosos vivían alrededor de los muertos. Y Cristo está vivo. Por eso que la capacidad de volver es esencial en la vida del buen cristiano. La contemplación y el tocarlo a Dios, por más que nuestras miserias materiales y nuestro cuerpo no se sane, teniéndolo a Él, tenemos vida. Hace pocas horas el Santo Padre Francisco ha canonizado a nuestro hermano Artemide Tzati, el enfermero de los pobres, el enfermero de Dios. No era un hombre que únicamente sanaba, curaba las heridas. Ha sido un hombre que recordaba al enfermo a quién tiene que volver, a quién tiene que mirar. Y la enfermedad se hace más pasable, teniendo al autor de la salud y de la vida en el corazón. Esa es la clave de la vida. Se lee que una vez
llegó a una importantísima empresa un joven a presentar su currículum para ser gerente. Y lo atendió el gerente general de esta importantísima empresa. Y vio su currículum. Y era un currículum muy brillante. Y le pregunta, ¿dónde estudiaste? En tal universidad. Pero por el currículum que veo, dijo el gerente dueño de la empresa, veo que debes haber tenido alguna beca. No, dice, no tuve ninguna beca. Entonces tu padre tuvo que pagarte para que pudieras estudiar toda la carrera. No, dice, mi padre murió cuando yo tenía 1 año. Y entonces, ¿quién te pagó? Mi madre. Ah, ¿y en qué trabaja tu madre? Mi madre es lavandera. Y entonces el dueño de la empresa le dice, muéstrame las manos. Y el joven le muestra las manos. Por cierto, eran unas manos aseadas y cuidadas. Y le dice el dueño de la empresa, tengo una tarea para vos. Vas a ir ahora a tu casa y hoy le lavarás las manos a tu madre. Y mañana vendrás. El joven fue y esa tarde tomó las manos de su madre y las comenzó a lavar. Nunca las había visto y se sorprendió por la cantidad de arrugas que tenían las manos de su madre y al mismo tiempo los moretones. Tan es así que cuando él le lavaba las manos, en varios momentos la mamá hacía gestos de dolor porque le dolían las manos. Al hijo le caían las lágrimas y entonces él terminó de lavar la ropa ese día y al día siguiente vuelve a la empresa y el dueño de la empresa vio que sus ojos estaban llenos de lágrimas y le dice, ¿le lavaste las manos a tu madre? Sí, dice. Y el joven llora y dice, estaban llenas de arrugas y de moretones. Y mi madre siente dolor en las manos. ¿Has aprendido la lección? Sí. Yo he progresado en mi vida porque otro se ha sacrificado por mí. Y entonces el dueño de la empresa le dijo a este joven, yo esa gente necesito. La gente que sepa volver. La gente que sepa tocar a aquel que lo ayuda. Y fue un gran gerente. Queridos hermanos, nosotros tenemos que en la vida cristiana saber volver para curar las llagas de Jesucristo en la cruz que ha dado la vida por nosotros, para sentir apetito de la mesa de la Eucaristía porque sin Él nada podemos hacer. El volver en la vida cristiana es fundamental, porque el cristiano que no vuelve, el cristiano que no tiene contacto directo con Jesucristo, el cristiano que no vive su vida alrededor de Jesucristo, en Jesucristo, es superfluo, está vacío y no puede hacer nada por nada ni por nadie. Cuando nosotros escuchamos en el momento que vivimos discursos terriblemente sonoros, que no están cargados de amor por haberlo tocado a Dios, no valen para nada. El Redentor del mundo es uno solo, es Jesucristo, que ha dado la vida por nosotros. Y nosotros no podemos vivir sin Él, porque el samaritano de hoy, así como hoy el Santo Padre lo ha canonizado don Artemio de Zati,
Tendría que canonizarlo también a este samaritano porque hizo lo mejor que podía hacer: arrodillarse delante de Jesucristo y recibirlo a Él. Por eso Jesús le dice: tu fe te ha salvado. No le da el Evangelio el nombre, pero le podemos poner el nombre de cada uno de nosotros, que siempre tenemos tiempo para volver, todos los días, cada domingo, tener nuestra cumbre para encontrarnos a solas con Él y tener fuerza para el camino de la vida diaria. Pidámosle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a nosotros a ser siempre contemplativos en la vida cristiana, a ser verdaderamente humildes y agradecidos con Dios, y nunca privarnos de Él. La peor desgracia del hombre es privarse de Dios. Lo dijo el Papa Benedicto cuando abrió la Asamblea de Aparecida. El gran acontecimiento en la historia de cada hombre es haberlo conocido a Jesucristo. Y la peor desgracia del hombre es desconocer a Jesucristo, no volver. La Virgen, en su vida diaria, es modelo para todos nosotros. La Virgen no volvía nunca, porque siempre estuvo en comunión con Dios, porque para la Virgen, como para nosotros, Dios es el aire que respiramos, que sin Él no podemos vivir.